República Dominicana, soy Ivonne Ferreira, señores, que indiscutiblemente que el tema sigue siendo el tema de la autovía del Este, el tema del peaje sombra, que parece que tiene muchas sombras todavía. Parece que la iniciativa del presidente Luis Abinader no ha sido suficiente como para que arroje toda la luz que se ha escondido detrás de ese contrato tan leonino. Creo que ningún contrato ha sido peor para República Dominicana. Y miren que aquí muchos servidores públicos han hecho bellaquería para servirse de los bienes colectivos. Y la autovía de Samaná, que fue contratada originalmente por el consorcio Remix, primero por el gobierno de Hipólito. Nos explicaba el doctor Emanuel Esquea Guerrero desde 1998. En el 2001 se hizo el contrato durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y con Miguel Vargas Maldonado a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas. En este caso, para la concesión de este régimen, de este peaje, señores, que ha sido un desastre sin límites en la historia de este país. Y vuelvo y repito, este es un país donde se han hecho muchas travesuras. La concepción de administración del manejo de la autovía del Nordeste sufrió cambios, y esos cambios se produjeron cuando entonces a la sazón asumió de nuevo el expresidente Leonel Fernández, que había sido en principio la persona que en 1998, bueno, pues había dado inicios a este contrato. Desde entonces y hasta la fecha, señores, muchas cosas han ocurrido, y hemos escuchado a muchas personas frotarse las manos, ¿no?, respecto a esto. Estoy buscando algunos datos que me pasaba un amigo, un ingeniero, porque la verdad es que uno no sabe qué tan bueno ha sido la iniciativa, aunque no dudamos de las buenas intenciones del presidente Luis Abinader. Freddy Pérez era el ministro de Obras Públicas cuando en la segunda etapa el presidente Luis, a través de la administración de Leonel Fernández, fue donde se aplicó una especie de pifia que prácticamente con esos acuerdos, ¿no? Simplemente con este bulevar, con la empresa Remix Boulevard Turístico del Atlántico, ahí fue casi una asociación de malhechores lo que imperó, a juzgar por los datos que nosotros hemos estado viendo. Pero en este caso nos quedan algunas dudas, porque no, el parámetro utilizado por el presidente Luis Abinader para pagar los 410 millones de dólares al consorcio Remix, ha sido precisamente que en los próximos 17 años había que pagar ese peaje sombra, algo que según el propio presidente Luis Abinader es una infamia, y bueno, una infamia inaceptable, por supuesto, y una estafa, ¿no? Entonces, calificar el propio Abinader esto y después entonces darle al consorcio Remix 410 millones, o sea, de dólares, que es más de los 400 millones que se habían robado, si cabe el término en este caso. Bueno, pues tú dices, y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con todo el tema del delito? Que es lo que ha mantenido bastante irritado a mucha gente. Mantener contra estafa autovía Samaná por 17 años más. O sea, 17 años más, señores. Eso era prácticamente imposible. Por lo que lo dicho por el presidente de la República, bueno, de que le estaría ahorrando al Estado Dominicano, que es la cifra mágica en este caso, cerca de 150 millones de dólares, por una obra que había costado 154, aunque el que hizo el trabajo de la comisión, Emanuel Esquea, dice que hubo varias partidas por las adendas y cómo esto fue variando, y dejar a todos los responsables, señores, de esto, que te incluye 3 presidentes de la República y yo no sé cuántos ministros o incumbentes de obras públicas, es una barbaridad. Por tanto, una de las cosas de las que nos hablaba el propio Esquea Guerrero es de que el gobierno, el presidente Luis Abinader, había optado
por la negociación, que es parte de las sugerencias que se habían hecho, y esa negociación parece que tiene un alto componente político, por lo que aun cuando fuese de manera oficiosa, se nos ha dicho que aquí el consorcio es Remix, pero habían dos empresas colombianas, y esas dos empresas colombianas parece que por intermediación también de su Cancillería, que se ha dicho, incluso hubo algunos contactos con el presidente Luis Abinader, eso es oficioso, y eso así nos lo decía públicamente el propio Manuel Esquella Guerrero. Entonces, ese manejo político, ¿hasta dónde nos puede convenir a nosotros? Porque no sabemos entonces cuáles son, cómo fue que se hizo ese acuerdo, cómo vamos a pagar los 410 millones de dólares que tenemos que pagar. ¿Cómo es que ese contrato de régimen del peaje autovía de Samaná estableció la circulación no menor de 4.500 y el consorcio privado lo habría violado? O sea, bajó a 4.000 con la anuencia de los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández para obligar al Estado Dominicano a que pagara el déficit, lo que representó 27.000 millones de pesos en 8 años, o sea, 400.000 dólares. La Sociedad Autopista Nordeste, que es eso es una expresión bastante amarga de lo que es la alianza público-privada. Alianza público-privada estafa, porque es así. Aquí sí es verdad que para los que dicen que la alianza público-privada es una especie de negocio del sector privado, con las garantías del Estado se cumplió a cabalidad, y aquí parece como que era una cogioque y una repartición a la loca. Bueno, pues sabía que costó 154 millones de dólares, y Remix, solo por la cláusula que obliga al Estado Dominicano a pagar la reducción de circulación de vehículos, que por debajo de los 4.000 ha pagado más de 400 millones de dólares en 8 años, y ahora, bueno, el presidente Luis Abinader paga 400 millones también de dólares. Señores, más la estafa que ya nos habían hecho. Óyeme, la verdad que es una barbaridad. La verdad yo digo que esto parece como una especie del negocio del capa-perro. Pero aquí se han confirmado muchas cosas. Por ejemplo, otros ingenieros que consultábamos nos hablaban que la construcción aquí de las carreteras nuevas, obras de infraestructura, parece que entra en el concepto de rentabilidad a los que aspiran los inversionistas privados. En conclusión, el planteamiento es que esas inversiones, a menos que no sea con peajes sombras, no resulta rentable. Y hacía un ejemplo para graficar todo esto respecto a la autopista Circunvalación de Santo Domingo, que está teniendo un flujo vehicular que es del 50% del flujo, que el cálculo que ellos hacían. En fin, o sea que él dice que ninguna carretera o autopista en el país se recupera la inversión a través de peajes, y mucho menos podría ser rentable. Por tanto, estaría entonces amparado bajo estos leoninos malvados peajes sombra. Ahora, en medio de todo esto, que yo no sé hasta dónde ha sido lo más conveniente, la negociación que ha hecho, o esa solución amigable que ha hecho el presidente Luis Abinader, que a mí me parece más una salida política, hasta dónde eso impide que esto pueda judicializarse, es decir, que el Ministerio Público independiente que tenemos, bueno, pues pudiera entonces tomar acciones respecto a todo este caso, o cualquier ciudadano, porque señores, la verdad que es cuesta arriba el hecho de que después de todo este entramado para acabar con este país que nos costaba a nosotros, o nos costó, 26.000 millones de dólares para beneficiar a un grupo de criminales extranjeros y por supuesto locales. Óyeme, eso es una barbaridad. Y eso, que hay un aspecto todavía interesante que hoy nos relataban el ingeniero Buenaventura García y el arquitecto Guzmán, no recuerdo ahora el nombre, sobre el problema técnico. Óyeme, el ingeniero Buenaventura me decía que incluso ese tramo ahí de la carretera de Molinillo, eso fue un camino vecinal que simplemente asfaltaron, o sea, que ganaron y estafaron por todas las vías sin que nada pase, y sin que ahora en este momento, como decíamos en una transmisión anterior, todo se quede tal cual. La verdad que este ha sido el real negocio del capa-perro, y en este caso, señores, yo creo que hay que arrojar suficiente luz para ver si este jodido
peaje, y discúlpenme el término, puede salir de la sombra, porque lo otro es una complicación y además sienta un muy mal precedente con esos inversionistas extranjeros que pueden pensar que nosotros estamos en la época de la colonia, donde ellos pueden venir, hacer negocios, estafar, y que después el Estado, que somos todos nosotros, paguemos sin ningún problema, en nombre de una negociación o en nombre de una salida política. Del tema se va a hablar, y se va a hablar mucho en estos días. Mientras tanto, vamos a pedirle a ustedes que si la transmisión de hoy les ha gustado, bueno, pues que le den like, que opinen, importante, porque nos retroalimentan con todas sus opiniones. Por supuesto, vamos a compartirla y a suscribirse quienes no lo han hecho. También, como siempre le decimos, a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.